Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La risa se apagó en mis labios cuando vi el vestido de novia colgado en el espejo, reflejando no solo mi imagen emocionada, sino también el sueño que había tejido durante meses con cada detalle de esa boda que creía perfecta. Cada flor, cada invitación, cada ensayo de vals era una promesa de amor eterno junto a Marcos, el hombre que me había jurado que nada ni nadie rompería lo nuestro. Me veía a su lado envejeciendo, formando una familia, compartiendo desayunos con hijos que aún no teníamos, creyendo con inocencia que esa historia que construíamos estaba limpia de sombras. Había cerrado los ojos a cualquier duda, había apostado mi corazón entero sin condiciones, convencida de que el amor verdadero era suficiente. Pero esa mañana, mientras probaba por última vez el vestido blanco, no sabía que toda esa ilusión empezaría a resquebrajarse con una sola pregunta sin respuesta. Fue durante una cena cualquiera, en medio de una conversación inocente sobre la ceremonia, cuando le pregunté si su madre querría llevar algún tipo de mantilla tradicional. Marcos se tensó al instante, bajó la mirada y se limitó a responder con un encogimiento de hombros tan ajeno que me dejó helada. Me reí para quitarle peso al momento, pero su silencio siguió colgado entre nosotros como una sombra que no supe interpretar. Pensé que tal vez había tenido una discusión familiar o que no quería hablar del tema en ese momento. Pero algo en sus ojos se cerró de golpe, como si hubiera dicho sin querer una palabra prohibida. Desde entonces, cada vez que mencionaba a sus padres, él esquivaba el tema con una destreza que empezó a dolerme. Decía que estaban muy ocupados, que vivían lejos, que no eran personas de mucho trato social, como si todas las respuestas estuvieran preparadas de antemano. Nunca decía sus nombres, nunca mostraba fotos, y lo más alarmante, jamás mencionaba un solo recuerdo feliz con ellos. Era como si su familia fuese una habitación cerrada con llave, donde yo no tenía permitido entrar. Y cuanto más insistía, más se alejaba de mí en silencio. Una noche, mientras terminábamos de cenar en casa, le volví a preguntar si había forma de incluir a sus padres, aunque fuera simbólicamente, en la ceremonia. Marcos dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco y, sin mirarme, dijo con voz firme: «No estarán en nuestra boda, no insistas». Me quedé paralizada, no por la respuesta, sino por la frialdad con que la soltó, como si hablara de completos desconocidos. Intenté preguntar el porqué, pero él se levantó de la mesa y se encerró en el despacho. Ese portazo fue el primer grito sin voz que me rompió por dentro. Esa noche me quedé sentada frente a los restos de la cena, sin mover un músculo, mirando la silla vacía como si aún pudiera encontrar en ella una explicación. ¿Qué clase de hombre se niega a que su prometida conozca a su familia? ¿Qué historia tan oscura se esconde detrás de un «no insistas»? Me dolía no solo por mí, sino por lo que significaba para nuestro futuro, un vacío, una parte del que yo no alcanzaría nunca. La boda seguía adelante, pero en mi corazón se había abierto una grieta invisible. Y ya no podía fingir que no la sentía. Empecé a hablar con mis amigas, a desahogarme con frases que antes no me atrevía a decir en voz alta, como si al nombrarlas se volvieran más reales. Algunas me miraban con compasión, otras con franca preocupación, y todas coincidían en lo mismo: ten cuidado, algo no cuadra. Yo me resistía a creer que el hombre que amaba pudiera tener secretos tan graves, y me aferraba con uñas y dientes a la versión que él me había vendido. Quería pensar que el amor bastaba, que lo demás era ruido externo. Pero cada consejo sembraba una duda nueva, cada silencio suyo pesaba más. Marcos terminó diciendo que sus padres estaban enfermos, que vivían en una ciudad lejana y que los médicos no recomendaban viajes largos. Añadió que ni siquiera tenían buena conexión a internet, que por eso no podían hacer videollamadas ni participar en los preparativos. Al principio quise creerle, quise aferrarme a la idea de que todo tenía una explicación lógica, aunque me sonara demasiado conveniente. Pero su tono era demasiado mecánico, y su mirada evitaba la mía como quien oculta una vergüenza. Algo no encajaba, y lo peor es que ya no sabía cómo preguntarle sin romper lo poco que quedaba. Cada vez que intentaba tocar el tema, Marcos cambiaba de conversación con una rapidez que me hería más que cualquier respuesta. Hablaba del menú, de la música, del color de las flores,
de todo menos de lo único que yo necesitaba entender, su familia. Me sentía como una intrusa en su vida, como si solo me permitiera conocer la parte que él había maquillado para mí. El silencio crecía entre nosotros, espeso, incómodo, imposible de ignorar. Y yo, que antes soñaba con un para siempre, empezaba a sentir que tal vez ni siquiera lo conocía del todo. Una tarde, mientras revisaba algunos correos impresos por él, encontré una dirección que no correspondía con lo que me había dicho. Marcos me había jurado que sus padres vivían en Zaragoza, pero esa dirección estaba en Madrid, en un barrio que conocía bien. El corazón se me aceleró como si hubiera cometido un crimen, pero la verdad brillaba en el papel con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Me senté en el sofá, con las manos temblando y la mente en blanco, tratando de buscar una razón que justificara esa mentira. Pero por primera vez, la confianza empezó a derrumbarse como un castillo de arena. Guardé ese papel como si fuera una prueba secreta, una semilla que me taladraba por dentro cada vez que lo miraba sin que él lo supiera. ¿Qué clase de hombre miente sobre algo tan básico como la ciudad donde viven sus padres? ¿Qué más podría estar ocultándome? La boda se acercaba, pero mis certezas se alejaban, y cada gesto suyo comenzaba a parecerme ensayado. Ya no podía dormir bien, soñaba con pasados que no conocía, con nombres que nunca me dijo. Y aunque aún lo amaba, algo dentro de mí se estaba rompiendo sin remedio. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me levanté en silencio y fui hasta su despacho con el corazón a punto de estallar. Sabía que lo que estaba haciendo era cruzar una línea, pero también sabía que no podía seguir adelante con tantos vacíos en el alma. Si no confiaba en él lo suficiente como para preguntarle cara a cara, entonces debía buscar respuestas por mi cuenta. Era arriesgado, sí, pero necesitaba la verdad, aunque doliera. Porque ya no quería casarme con un extraño. Busqué entre los cajones, entre carpetas de trabajo, facturas y sobres viejos, hasta que encontré una hoja arrugada con una dirección escrita a mano: calle Valencia, 18, tercero derecha, Madrid. Era la misma que había visto antes en el correo impreso, lo que confirmaba que no era un error ni una coincidencia. Mi pulso se disparó al imaginarme allí, frente a la puerta de sus padres, escuchando verdades que Marcos me había negado. Dudé durante unos segundos, pero el impulso fue más fuerte que el miedo. Sabía que una vez cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Salí de casa temprano, con una excusa torpe y una ansiedad que me quemaba el pecho, mientras el tren hacia Madrid avanzaba como si me llevara directamente al corazón del misterio. Cada parada era un golpe de realidad, una pregunta sin responder que me sacudía por dentro. No sabía qué me iba a encontrar, ni si estaba preparada para escuchar lo que nunca se me había dicho. Llevaba años confiando en Marcos, creyendo que lo conocía de verdad, pero algo me decía que estaba a punto de descubrir a otro hombre. Uno que nunca había querido mostrarme quién era en realidad. Cuando llegué a la dirección, me encontré con un edificio antiguo, de esos con buzones oxidados, ventanas rotas y un portero automático que no funcionaba. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la fachada tenía un aire de abandono que contrastaba con todo lo que Marcos decía sobre su infancia normal. Subí lentamente las escaleras, sintiendo como cada peldaño me acercaba más a una verdad que ya intuía amarga. Ese lugar no hablaba de una familia enferma ni ausente, sino de algo mucho más roto. Algo que se había querido enterrar bajo años de silencio. Frente a la puerta del tercero derecha, me quedé inmóvil durante un minuto eterno, con la mano alzada sin atreverme a llamar. Imaginé todos los escenarios posibles: que nadie me abriera, que me echaran, que me mintieran otra vez, que dijeran algo que cambiara todo para siempre. El corazón me retumbaba en los oídos y las piernas me temblaban como si mi cuerpo supiera antes que yo lo que estaba por suceder. Estuve a punto de darme la vuelta, de correr escaleras abajo y fingir que nunca estuve allí. Pero algo me obligó a quedarme, la necesidad de saber. Una voz femenina rompió el silencio desde la escalera de enfrente: ¿vienes por la familia de Marcos? Me giré sobresaltada y vi a una mujer mayor, con bata de estar por casa y una expresión de curiosidad contenida en el rostro. No supe qué responder, el simple hecho de que alguien reconociera su nombre ya me dejó sin aliento.
Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra, mientras ella bajaba lentamente un escalón y me miraba como si supiera mucho más de lo que decía. Ese nombre, dicho en voz alta por otra persona, fue como una alarma que no podía ignorar. Al escuchar a la vecina mencionar a Marcos, un escalofrío me recorrió la espalda, como si una parte de mí hubiera esperado siempre ese momento, aunque no supiera exactamente por qué. La mujer bajó la voz y se acercó, con esa familiaridad que solo nace del dolor compartido o del escándalo conocido por todos. Me preguntó si era su pareja, y cuando le dije que estaba a punto de casarme con él, soltó un suspiro largo, casi de lástima. Me miró con una mezcla de advertencia y compasión que me erizó la piel. Su silencio posterior decía más que cualquier palabra. En este edificio nadie confía en ellos, murmuró la vecina, sin apartar los ojos de mí, como si quisiera asegurarse de que entendiera el peso de lo que estaba diciendo. Me habló de discusiones constantes, de gritos en la madrugada, de visitas de la policía y rumores de estafas y deudas impagadas. Yo escuchaba en silencio, con la garganta cerrada, sintiendo que cada frase derribaba un poco más la imagen que tenía del hombre al que amaba. Ya no era solo una mentira aislada, era una historia entera escondida. Y yo estaba justo en el centro de ella, sin haberlo sospechado. La vecina continuó, casi como si llevara años esperando a que alguien viniera a escucharla, contando cómo los padres de Marcos habían tenido problemas con todos los vecinos del bloque. Mencionó peleas por dinero, acusaciones de robos menores, deudas con prestamistas, e incluso amenazas cruzadas. No sabía qué parte era cierta y cuál exagerada, pero la insistencia de la mujer y su tono sincero me helaron el alma. No era una familia discreta o distante, era una familia rota, con un pasado que él había intentado borrar. Y ahora, todo ese pasado estaba llamando a mi puerta. De pronto, mientras la vecina seguía hablando, la puerta del piso se abrió de golpe con un estruendo que me hizo dar un salto hacia atrás. Un hombre apareció en el umbral, alto, demacrado, con la ropa desordenada y una mirada vidriosa que no dejaba lugar a dudas. Sabía perfectamente quién era yo. Nos observó con un gesto entre la furia y el desprecio, como si mi sola presencia fuera una ofensa. No dijo ni una palabra al principio, solo se apoyó en el marco de la puerta, respirando con dificultad. Y yo, paralizada, comprendí que aquel era el padre de Marcos. Tenía las manos temblorosas, la barba descuidada y una mirada dura que hablaba de años de rabia contenida y alcohol barato. «Así que tú eres la ingenua que va a casarse con mi hijo», soltó con una risa amarga que me perforó el pecho. Sentí que el mundo se detenía, que todo lo que creía saber se desmoronaba frente a mí, sin compasión. El hombre no ocultaba su desprecio, como si llevara mucho tiempo esperando vengarse de su propio hijo a través de mí. Y en sus ojos rotos vi algo que me hizo temblar, odio, puro y seco. Nada más dar un paso hacia el interior, me golpeó un olor espeso, penetrante, mezcla de tabaco rancio, licor barato y algo más que no supe identificar, pero que hablaba de abandono. La sala estaba en penumbra, con muebles desordenados, botellas vacías por el suelo y cortinas que nunca se habían abierto. El padre de Marcos volvió a reír, esta vez con un tono aún más amargo, como si su miseria le diera derecho a burlarse de mí. Sentí arcadas, no solo por el ambiente, sino por la imagen que se me desmoronaba en la mente. Ese lugar era un espejo roto de la verdad que él nunca quiso mostrarme. «Así que tú eres la ingenua», repitió el hombre, caminando hacia mí con pasos lentos, arrastrando los pies como quien carga con demasiados años de odio. Me señaló con un dedo torcido por el tiempo y murmuró que su hijo siempre había sido un cobarde, un manipulador, un ladrón disfrazado de buen chico. Quise interrumpirle, defender a Marcos, pero algo en su voz, seca, cargada de resentimiento, me hizo quedarme callada. No hablaba para hacer daño, hablaba como quien ya ha perdido todo. Y entonces supe que estaba a punto de escuchar lo que Marcos me había negado durante años. Las palabras que salieron de su boca fueron cuchillos directos al alma. Ese cabrón nos robó todo lo que teníamos. Se fue y nos dejó con las deudas. Si tú crees que te ama, es porque todavía no te ha quitado nada. Me quedé en silencio, sintiendo que el aire me faltaba, que mi cuerpo no me respondía. No quería creerlo, no podía creerlo, pero algo en su tono,
en su mirada herida, me decía que no estaba mintiendo. Intenté replicar, balbucear algo en defensa de Marcos, pero la voz no me salió. Por primera vez, me sentí completamente sola. Me explicó, sin filtros ni dramatismos, que Marcos había cortado todo contacto con ellos hacía más de 5 años, justo después de sacar varios préstamos a nombre de su padre y desaparecer con el dinero. Dijo que intentaron denunciarlo, pero que los abogados solo vieron papeles firmados y nada que hacer. Su madre, según contaba, enfermó del disgusto, y él se refugió en la bebida. Me habló de llamadas ignoradas, de mensajes sin respuesta, de un hijo que eligió el silencio como castigo. Y yo, que creía conocer cada parte de su alma, no sabía ni por dónde empezar a entender. ¿Vergüenza? No. Lo hizo por dinero, por ambición, por escapar. No por protegernos ni por orgullo, dijo el hombre mientras se sentaba en un sofá roto, con la mirada perdida en un punto del pasado. Me explicó que nunca hubo reconciliación, que Marcos nunca regresó, ni siquiera cuando supieron que estaba viviendo bien, trabajando, construyendo otra vida. Su historia no era de distanciamiento, sino de traición calculada, de abandono sin culpa. Me ardían los ojos, pero no podía llorar todavía, porque la parte más cruel de la verdad aún no había sido dicha. Y la sentía acercarse como una ola que no podía detener. Del fondo oscuro del pasillo surgió una figura encorvada, casi invisible, una mujer de pelo canoso, ojos hinchados y expresión rota. Al verla, supe de inmediato que era su madre, aunque nunca la hubiera visto antes. Se apoyaba en la pared para caminar y, cuando me miró, rompió a llorar en silencio, como si mi presencia reabriera una herida que nunca cicatrizó. Su llanto no era por ella, era por todo lo que habían perdido, por todo lo que su hijo se llevó consigo. Y en ese instante, sentí una compasión profunda por alguien que había sido condenada al olvido. Él nos abandonó, cuando más lo necesitábamos, dijo con la voz quebrada, como si esas palabras llevaran años atrapadas en su pecho. Me contó que habían confiado en él ciegamente, que pusieron su nombre en papeles porque pensaban que era su oportunidad para empezar de nuevo. Pero Marcos los usó, los exprimió, y luego desapareció, dejando promesas rotas y un silencio que se volvió una cárcel. Me hablaba sin odio, con una tristeza tan honda que dolía solo mirarla. Y yo sentía que cada frase suya era una piedra más sobre el cadáver de mi ilusión. Ambos me aseguraron que él les robó, que dejó la cuenta vacía, que hipotecó el piso y los dejó al borde del desahucio. Me mostraron cartas, recibos, extractos bancarios, nombres que coincidían, fechas que cuadraban con los años en los que yo empezaba a salir con él. Todo encajaba de forma tan brutal que me costaba creer que hubiera vivido tanto tiempo junto a un hombre capaz de algo así. La versión de Marcos se desmoronaba sin posibilidad de defensa. Y dentro de mí, empezaba a crecer un asco que nunca había sentido hacia nadie. No pude evitar gritar que estaban mintiendo, que mi Marcos no podía ser ese hombre del que hablaban, que todo eso tenía que tener una explicación. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí, como si intentara agarrarme a una mentira sabiendo que ya no podía sostenerla. La madre me miró con una mezcla de ternura y compasión, como quien ve a alguien cayendo y sabe que no puede detener su caída. El padre solo negó con la cabeza, encendió un cigarro y se encerró de nuevo en su mundo. Y yo me quedé temblando en medio de un pasado que no era mío, pero que ahora me pertenecía. Fue entonces cuando la madre, casi como un acto final, sacó una carpeta del armario y me la puso en las manos. Llévate esto. Léelo. Haz con ello lo que quieras, pero no digas que no sabías, dijo con una voz apagada por el dolor. Dentro había copias de préstamos, firmas, extractos con el nombre completo de Marcos estampado en tinta negra. No necesitaba un perito para saber que eran reales, la letra, las fechas, las cantidades, todo coincidía. Y ese paquete de papeles me pesó más que cualquier anillo de compromiso. Abrí la carpeta con manos temblorosas y, al ver su firma repetida en cada documento, sentí cómo se deshacía por completo la versión del hombre que yo creía amar. Era su letra, inconfundible, la misma con la que me escribía notas en la nevera o firmaba tarjetas de cumpleaños. No había manera de justificarlo,
de pensar que lo habían falsificado o que se trataba de un error. Él había firmado esos préstamos, él había arruinado a sus padres y luego me lo había ocultado todo con una sonrisa. La verdad no dejaba espacio para el amor. Salí corriendo de ese piso con los papeles apretados contra el pecho, sin mirar atrás, con las lágrimas ardiéndome en los ojos y una rabia que no sabía dónde colocar. Caminé sin rumbo por las calles, sintiéndome una tonta, una estúpida que había construido castillos sobre mentiras. Me dolía el pecho, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo en 1000 pedazos y no pudiera detenerlo. ¿Cómo pudo mentirme tanto, tan bien, durante tanto tiempo? La ciudad me parecía de repente un lugar frío, como si todo hubiese perdido su color. Cuando volví a casa, él estaba en el sofá, despreocupado, viendo la televisión, como si nada hubiese pasado, como si yo no hubiera estado cara a cara con su pasado podrido. Cerré la puerta con fuerza, y sin dejarle hablar, le lancé una sola pregunta que llevaba fuego dentro: ¿qué has hecho? Su rostro cambió al instante, su expresión se tensó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Intentó sonreír, fingir que no entendía, pero yo ya no era la misma de antes. Ya no tenía miedo a la respuesta, tenía miedo a seguir ignorándola. Al ver que no retrocedía, explotó. Se puso de pie, gritó que no debía meterme en lo que no entendía, que sus padres eran unos parásitos que se merecían lo que les pasó. Su voz retumbaba por las paredes, llena de una furia que nunca antes me había mostrado, como si su máscara se rompiera de golpe. Me llamó entrometida, me acusó de haber invadido su privacidad, de no respetarle. Y yo, en medio de su rabia, supe con certeza que todo lo que me habían dicho era verdad. Porque nadie miente así cuando es inocente. Después del grito vino el silencio, y en ese vacío, confesó entre dientes que sí, que había tomado ese dinero, pero que fue, por necesidad, que estaba desesperado, que sus padres nunca le habían apoyado. Me lanzó la versión de víctima que tantas veces perfeccionó, intentando hacerme creer que todo fue una reacción al abandono. Dijo que no tenía opción, que era joven, que no pensaba, que luego quiso arreglarlo pero ya era tarde. Cada palabra me dolía más, no por lo que decía, sino por todo lo que aún seguía ocultando. Ya no podía creerle. Insistí, lo presioné, y al final la verdad salió como veneno. El dinero no fue para sobrevivir ni para empezar una nueva vida, fue para pagar apuestas, deudas con gente peligrosa. Me miró con los ojos bajos, derrotado, sabiendo que ya no quedaba nada que salvar. Yo me llevé las manos a la boca, ahogando un grito, sintiendo que ese hombre frente a mí no era el mismo que un día me hizo soñar con una familia. Había perdido todo por su adicción, por su cobardía, por no enfrentar sus errores. Y ahora, quería arrastrarme con él. Me senté en la cama con el vestido de novia aún colgado en el armario, mirándolo como si fuera un traje de otra vida, de otra mujer que ya no existía. Dudaba si debía cancelar todo o seguir adelante como si nada, como si el amor pudiese tapar la podredumbre. Pensaba en los invitados, en el salón reservado, en mi familia, en el escándalo. Pero luego pensaba en mí, en mi dignidad, en el dolor de casarme con alguien a quien ya no podía respetar. Y en ese momento, supe que estaba frente a una elección que marcaría mi vida. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, sin lágrimas ya, repasando cada gesto, cada frase, cada mentira disfrazada de ternura que me había tragado sin cuestionar. Me dolía el alma, como si me hubieran arrancado algo que nunca voy a recuperar. Él dormía en el sofá, o fingía hacerlo, mientras yo enfrentaba en silencio el derrumbe de todos mis planes. No era solo una boda cancelada, era una vida entera que se quebraba en un suspiro. Y ahí, entre las sombras, empecé a despedirme de lo que nunca fue real. Al día siguiente, temprano, alguien llamó a la puerta. Era ella, su madre, con los ojos hinchados, el rostro pálido y una expresión de urgencia que no necesitaba palabras. Me miró durante un segundo y rompió a llorar, como si su cuerpo no pudiera contener más dolor. Me abrazó sin pedir permiso, y en su llanto sentí un perdón, un lamento, una advertencia. No te cases con él, te destruirá, dijo con una voz rota. Y yo supe que no venía a herirme, venía a salvarme.
se sentó conmigo en la cocina, sin dejar de temblar, y me contó que Marcos no era solo una herida suya, sino una amenaza constante para cualquiera que se acercara a él. Me dijo que lo había visto manipular, mentir, robar, prometer con ternura y después traicionar sin pestañear. Que la adicción seguía viva, que las deudas no habían terminado, y que el día que yo le dijera sí, empezaría una cárcel sin barrotes. Me lo suplicó de verdad, no por ella, sino por mí. Huye mientras puedas, me dijo. Y por primera vez, yo lo escuché de verdad. Después de que su madre se marchó, me quedé sola en la cocina, mirando la taza de café que ni siquiera había tocado, con la mente dividida entre el amor que aún sentía y el miedo que me invadía. Era como si tuviera dos voces dentro, una que gritaba que escapara ya, y otra que susurraba que aún podía salvarlo. Me preguntaba si el amor era suficiente, si merecía una última oportunidad. Pero cada recuerdo venía acompañado de una mentira, de una traición, de un dolor que no terminaba de cicatrizar. Y ya no sabía si seguía luchando por él o por la imagen que me construí de él. Al anochecer, sin decir una sola palabra, fui hasta la cómoda del dormitorio, saqué el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa del salón, justo frente a él. Marcos me miró con incredulidad, como si no comprendiera que el final estaba ocurriendo delante de sus ojos. No lloré, no grité, no pedí explicaciones, solo lo miré con la tristeza de quien ya ha perdido la fe. Fue el gesto más doloroso de mi vida, pero también el más necesario. Porque a veces, amar también significa saber irse a tiempo. Marcos se levantó de golpe, tiró la silla al suelo y lanzó el anillo contra la pared con tanta fuerza que rebotó hasta mis pies. Gritó que yo era una traidora, que me había dejado envenenar por sus padres, que no entendía nada. Su rostro se deformó por la rabia, como si mi rechazo hubiera activado lo peor de él, lo que siempre había estado escondido. Por un momento, sentí miedo de lo que pudiera hacerme. Ese no era un hombre herido por amor, era un hombre furioso por perder el control. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo, casi susurrando, que si rompía la boda, me arrepentiría. No lo dijo gritando, no lo dijo llorando, lo dijo con una calma que me heló la sangre. Era una amenaza disfrazada de advertencia, como si quisiera dejar claro que él no iba a dejar que me alejara tan fácilmente. Me quedé paralizada unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Y entonces supe que no solo debía dejarle, debía desaparecer de su vida. Esa misma noche, hice una maleta con lo imprescindible y me fui a casa de mi hermana, sin avisar a nadie, sin mirar atrás. Temblaba, no por el frío, sino por la sensación de estar escapando de alguien que ya no conocía. No quise contestar sus llamadas, ni sus mensajes, ni leer lo que pudiera enviarme. Cerré la puerta de la habitación y me acurruqué en la cama, intentando respirar sin llorar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía a salvo, pero no libre. Pasaron los días, pero su sombra no desapareció. Lo vi aparcado frente al edificio, dentro de su coche, con las luces apagadas, observando desde lejos. A veces subía al portal y dejaba notas bajo la puerta, con frases que no sabía si eran súplicas o amenazas disfrazadas de amor. Mi hermana me pidió que lo denunciara, pero yo aún no podía dar ese paso, aún me costaba aceptar que necesitaba protección de quien me había prometido cuidarme. Vivía con el corazón en vilo, sin saber cuál sería su próximo movimiento. Y el miedo crecía. Una noche, cuando todo parecía calmarse, su madre me llamó desde un número desconocido. Su voz sonaba agitada, entre lágrimas, diciendo que Marcos había tenido un accidente. Me quedé helada, sin saber si debía correr al hospital o colgar de inmediato. Ella me rogó que fuera, que él estaba mal, que quizás quería verme. La contradicción fue brutal, el mismo hombre del que huía ahora estaba herido, vulnerable. Y algo dentro de mí, no sé si por costumbre o por amor, me hizo salir sin pensarlo. Cuando llegué al hospital, me explicaron que había tenido un choque fuerte contra una farola, tras perder el control del coche en una curva. Iba solo, borracho, sin cinturón, y milagrosamente había sobrevivido con algunas fracturas. Lo encontré en una sala blanca, conectado a suero, con los ojos abiertos y esa mirada que ya no sabía si era odio o rencor.
No me dijo gracias, no me preguntó por qué fui. Solo murmuró que todo era culpa mía, de mis dudas, de mi traición. Y en ese momento entendí que nada había cambiado. El frío del hospital no venía del aire acondicionado, sino de la distancia irrecuperable que ya nos separaba. Me senté a su lado, sin tocarle, sin hablarle, solo observándole con la sensación de haber amado a un desconocido. Él me miró con desprecio, como si mi presencia le humillara en lugar de reconfortarle. No había ni una chispa de ternura, ni un gesto de arrepentimiento. Y yo supe que mi presencia allí no servía de nada. Que ya no quedaba nadie por salvar. Antes de que me marchara, me lanzó una última frase cargada de veneno: todo esto es culpa de mis padres, y tuya por darles la razón. Incluso desde la cama de un hospital, con huesos rotos y la vida pendiendo de un hilo, seguía negando su responsabilidad. No pidió perdón, no confesó más verdades, solo buscó a quien culpar. Me levanté, sin rabia, sin dolor, solo con un vacío inmenso en el pecho. Y en la puerta, al girarme por última vez, supe que ya no volvería a verle igual nunca más. Salí del hospital sin mirar atrás, con la certeza dolorosa de que no podía salvar a alguien que no quería cambiar. Había entregado todo: amor, paciencia, confianza, incluso mi dignidad, y él lo había aplastado bajo sus mentiras. Me dolía reconocerlo, pero Marcos estaba perdido, no por un accidente, sino por años de decisiones egoístas. Quererle ya no era suficiente, seguir con él era una condena. Y por primera vez, elegí salvarme a mí misma. Llamé al salón de eventos, al florista, al fotógrafo, a cada invitado, uno por uno, con la voz firme y el corazón encogido. Expliqué lo necesario, sin dar detalles, solo diciendo que la boda no se celebraría. Algunos no entendieron, otros preguntaron, pero nadie necesitaba saberlo todo. Lo importante era que ya no habría vestido blanco, ni votos, ni promesas vacías. Solo quedaba el eco de un sí, que jamás iba a pronunciar. Las noticias corrieron rápido, que si lo había dejado plantado, que si había descubierto una infidelidad, que si estaba loca. Recibí miradas inquisitivas, comentarios maliciosos, mensajes disfrazados de preocupación que solo buscaban morbo. Nadie sabía la verdad, pero todos opinaban como si la supieran. Me sentí juzgada, expuesta, como si además del dolor tuviera que cargar con la vergüenza pública. Pero aún así, no me arrepentí. El primer día sin anillo, sin fecha de boda, sin él, fue extraño, pero respiré. Respiré como hacía tiempo no lo hacía, con los pulmones llenos y el pecho más liviano, como si el dolor diera paso al alivio. Aún dolía, claro, pero también sentía que algo dentro de mí se despertaba. Me miré al espejo y ya no vi una víctima, vi a una mujer que sobrevivió. Y esa sensación, por mínima que fuera, era mía. Volví a mi trabajo, retomé proyectos abandonados, salí con amigas que había descuidado y recuperé espacios que ya no recordaba que me pertenecían. Redescubrí mi voz, mi risa, mi silencio sin miedo. Cada día dolía un poco menos, cada paso era una victoria secreta. No era fácil, pero era real. Y por fin, caminaba hacia adelante. A veces lo veía desde lejos, en una esquina, saliendo de una farmacia, sentado solo en un banco. Siempre con la mirada perdida, más delgado, más viejo, como si el tiempo le pesara distinto. Nunca se acercó, nunca volvió a buscarme de frente, pero su presencia seguía ahí, como un recuerdo que no terminaba de irse. Ya no me paralizaba, pero tampoco me dejaba indiferente. Era la prueba viviente de lo que escapé a tiempo. Nunca volví a verle con amor. Solo con una tristeza serena, con una compasión que no pedía explicaciones. No podía perdonarle, no por orgullo, sino porque el daño fue demasiado profundo, demasiado consciente. Él eligió cada mentira, cada silencio, cada herida. Yo elegí sobrevivir. Y en esa distancia, cada uno quedó donde debía estar. Aprendí que el amor no basta, que sin verdad, la entrega se vuelve una trampa. Que a veces el enemigo duerme a tu lado, disfrazado de caricia, prometiéndote futuros que nunca llegarán. Aprendí a escuchar mi intuición,
a no justificar lo injustificable, a no tapar el dolor con excusas. Fue una lección cruel, sí. Pero fue la que me salvó. Un día cualquiera, su madre volvió a aparecer, esta vez más tranquila, más fuerte, con una luz apagada pero firme en la mirada. Me dio las gracias. Dijo que no solo me había salvado a mí, sino que también le había abierto los ojos a ella. Que necesitaba que alguien le mostrara el fondo para poder subir a la superficie. Nos abrazamos, no como cómplices del dolor, sino como sobrevivientes. No lo dije en voz alta, pero lo sentí con cada latido. Nunca más volvería a cerrar los ojos ante una señal. Nunca más permitiría que el amor me cegara al punto de perderme a mí misma. Me prometí respetar mis intuiciones, mis límites, mi historia. No por miedo, sino por amor propio. Porque después de tanto, al fin entendí que quererme era mi única obligación. Un año después, me desperté con el sol entrando por la ventana, sin alarmas, sin sobresaltos, sin nadie a mi lado que me apagara la luz del alma. Preparé café, abrí las ventanas y puse música, sintiendo que por fin ese espacio era mío, sin miedo, sin sombras. Volví a escribir, a bailar por el pasillo, a mirar el futuro con ilusión. No necesitaba un nuevo amor, ni una redención externa, me bastaba conmigo. Porque entendí que a veces el verdadero final feliz es empezar sola, pero en paz. Encontré en un cajón una carta que había empezado a escribirle tras su accidente, llena de rabia, dolor y preguntas que ya no necesitaban respuesta. La leí una vez más, con la serenidad de quien ya no espera justicia, solo descanso. No la terminé, no la envié, la rompí en silencio. Porque entendí que cerrar una herida no requiere explicaciones, sino decisiones firmes. Y la mía ya estaba tomada. Me fui sola a Lisboa, ciudad que siempre soñé conocer pero que había postergado por amor. Caminé por sus calles sin mapas, me perdí entre azulejos, me reencontré en cada puesta de sol. Nadie me preguntó por mi pasado, nadie me juzgó por lo que no fue. Y en ese silencio nuevo, sin preguntas, me sentí por fin libre. Era mi vida, mi historia, mi segundo comienzo. En un curso de escritura conocí a Clara, una mujer fuerte, divertida y con heridas propias que llevaba con orgullo. Hablamos durante horas de todo y de nada, sin máscaras, sin miedo a rompernos. Ella no me salvó, pero me acompañó, y a veces eso es más valioso. Juntas reímos de nuestras tragedias pasadas como quien ya no les teme. Y por primera vez, me sentí acompañada sin condiciones. Volví a pasar por el barrio donde vivían sus padres, por pura casualidad, y los vi de lejos saliendo del portal. No me vieron, no los saludé, pero sus rostros ya no me producían dolor, sino un respeto silencioso. Entendí que todos fuimos víctimas de un mismo engaño, aunque de formas distintas. No necesitaba revivir nada con ellos. Solo agradecí, en silencio, por haberme contado la verdad. El vestido de novia seguía guardado en un rincón del armario, envuelto en su funda, esperando un destino que ya no le correspondía. Un domingo lo saqué, lo miré, y en vez de tristeza, sentí gratitud. No por lo que representaba, sino por todo lo que me enseñó. Lo doné a una organización que ayudaba a mujeres en situación de violencia. Que otra pudiera volver a soñar, aunque yo haya despertado. Un día lo vi, años después, cruzando una calle del centro, más envejecido, más solo, con los hombros caídos. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, pero ninguno se detuvo. No hubo palabras, ni reproches, ni necesidad de nada. Solo un cruce de caminos que ya no se tocan. Y en mi interior, sentí un alivio inmenso, ya no dolía. Mi sobrina me preguntó una tarde por qué nunca me casé. Le conté que una vez estuve a punto, pero elegí algo más importante, elegirme a mí misma. Sus ojos brillaron de admiración, como si hubiera descubierto que las princesas también saben decir no. Entendí que mi historia, con todo su dolor, podía sembrar fuerza en otras. Y esa fue mi victoria más grande. Durante mucho tiempo no hablé del tema, no porque me doliera, sino porque ya no ocupaba espacio en mi presente.
Aprendí que no todo se supera hablando, algunas cosas se curan en el silencio. No necesitaba recordarlo para aprender. Solo necesitaba seguir caminando sin arrastrarlo. Y eso fue suficiente. Un día, sin buscarlo, alguien me sonrió distinto. No prometió nada, no pidió explicaciones, solo me ofreció calma. No sentí mariposas, sentí paz. Tal vez era amor, o tal vez era solo una señal de que estaba lista para sentir de nuevo. Esta vez, sin prisas, sin ceguera, con los ojos bien abiertos. Y con el corazón entero, pero mío.